El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este webinar titulado Consideraciones en el uso del transporte público en tiempos del COVID-19. Este es el octavo de una serie de webinars que hemos realizado en el marco de las hojas de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Nuestro objetivo es facilitar el acceso de información relevante para la reapertura ordenada de la economía a través de temas de interés sobre protocolos de bioseguridad, reapertura comercial y movilidad en personas. Este webinar será impartido por la licenciada Ana María Valencia Minero, docente catedrática de las materias de seguridad de salud ocupacional, control de calidad y administración de los recursos naturales de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, con experiencia en el área hospitalaria y experiencia en el análisis físico-químico por más de 20 años. Durante el webinar se abordarán los temas como importancia del servicio del transporte público en la prevención del COVID-19, medidas preventivas que el empresario de transporte público debe implementar para brindar seguridad a sus empleados y usuarios, medidas preventivas que los usuarios en el transporte público y privado deberán también de considerar. Si tienen preguntas acerca de los temas abordados durante el webinar, pueden utilizar la casilla de preguntas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Asimismo, solicitamos su retroalimentación al final de esta ponencia a través del enlace que será publicado en este mismo chat. Cedemos la palabra a la maestra Valencia. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad que me brindan de dirigirme a todas las personas interesadas en colaborar y unir esfuerzos en esta lucha contra la pandemia del COVID-19. Primero que todo, quisiera mencionar que el gremio del transporte tiene una gran importancia en la recuperación de la economía ante una reapertura. Y por esa razón vamos a ver el primer punto sobre en qué reside esta importancia y cuál es el papel que debe jugar el gremio de transporte. Porque sabemos que los sistemas de transporte público, llámese transporte urbano, interurbano, interdepartamental, transporte escolar, etcétera, se debe considerar como un entorno de alto riesgo debido a tres elementos que reúne esta actividad. La primera es el gran número de personas en un espacio limitado, confinado, con ventilación limitada. Entonces ese es el primer riesgo que ofrece esta actividad. Segundo, sin control de acceso para identificar personas potencialmente enfermas, porque incluso puede tratarse de personas asintomáticas que son portadoras del virus, pero puede ser que ni ellos mismos lo sepan y se puedan volver vectores del virus. Y como tercer factor tenemos la gran variedad de superficies que las personas tocan, llámese las puertas, las paredes internas o externas del bus, los pasamanos, las manecillas de las puertas, las manecillas de las ventanas y toda una serie de superficies tan variadas que lo hacen tan riesgoso que está después de los hospitales, el transporte público ofrece el segundo lugar o ocupa el lugar número 2 de los riesgos de contagio por sitio. Por encima de los bancos y los cajeros automáticos, donde también se maneja bastante riesgo. Sin embargo, hoy vamos a hablar específicamente del transporte público. Siendo así, debemos reconocer que el transporte es un elemento importantísimo en el desarrollo económico de toda una nación. Siempre han jugado un papel relevante en la
en la economía de nuestro país y de todas las naciones del mundo. Un dato importante que quiero resaltar, según un estudio de FUSADES en el año 2015, a través de una información del Viceministerio de Transporte, sabemos que alrededor de un 80%, es decir, un 3/4 partes de la población salvadoreña se moviliza a través del transporte público. Entonces, desde ese punto de vista, sabemos que tiene una relevancia enorme las actividades del transporte público. Y también debemos reconocer que es un servicio esencial para proporcionar la movilidad, incluso en los tiempos de pandemia. Debemos reconocer el gran esfuerzo que ha hecho este gremio por movilizar al personal de salud, que lo agradecemos a título personal y en nombre de, creo, de una nación. Les agradecemos ese esfuerzo, dado que eso ha permitido que enfermeras, médicos, personal de limpieza y de personal en general de la salud esté realizando ese gran esfuerzo por el cual debemos aplaudirlos hoy y siempre. También debemos recordar que el objetivo clave para los operadores de transporte público debe mantenerse en operación. Incluso aún dentro de la cuarentena obligatoria, han tenido, digamos, una restricción de movilidad y de trabajo, pero siempre se han mantenido de alguna manera o en algún porcentaje activos. En consecuencia de todo esto, debemos reconocer que los operadores de transporte público deben centrar todos sus esfuerzos, ahora más que nunca, en el plan estratégico contra la pandemia, basado en 3 elementos: en los usuarios, como sus clientes y como su potencial fuente, por decirlo así, de contagio, dado que las personas al abordar una unidad móvil pueden llevar, o es posible que puedan transportar también el virus, y viceversa. Una unidad móvil contaminada también puede contaminar a los usuarios que potencialmente no lo tenían. Número 2, otro factor importante son los empleados del transporte, los conductores, los cobradores, los controladores de ruta y todo el personal que contribuye de alguna manera a esta actividad. Y tercero, la prevención en las unidades móviles, dado que esa es la fuente, la herramienta de trabajo de este rubro. Por lo tanto, es importante señalar que debe dirigirse un esfuerzo especial al personal, tratando de protegerlos al máximo y preparándose para enfrentar el ausentismo en caso de tener bajas. La población también en general debe recibir ese esfuerzo, contribuyendo así al combate de la pandemia y reducir al máximo, si es posible, el riesgo de contagio. Tercero, también debe hacerse esfuerzos para la prevención y protección de los usuarios y de todos los empleados a través de la organización y la infraestructura que el rubro utiliza. Entonces, habiendo visto o revisado en qué radica la importancia de este rubro y de la actividad que desarrolla, vamos a ver la parte más amplia de la presentación, que son las medidas preventivas que el empresario de transporte público debe implementar para brindar la seguridad tanto a sus empleados como a sus usuarios. Primero, en esta primera fase en la que estamos ahora, hay un tiempo de preparación. Si bien es cierto, el transporte todavía no puede circular plenamente a un 100% aún hasta en la fase 2, que tengo entendido que es a partir del 7 de julio. Este tiempo, estos menos de 21 días que ya empezaron a correr,
el rubro de transporte debe entrar en una etapa o debe estar ya en una etapa de preparación que le permita, número uno, planificar. La palabra aquí clave es la planificación pandémica integrada. ¿Por qué? Porque el transporte no es el único rubro que está siendo afectado y que por tanto debe ser contribuyente de este esfuerzo estatal, este esfuerzo médico, este esfuerzo de todos, porque esta lucha no es solo del gobierno, esta lucha no es solo del sector privado, esta lucha es de toda la nación. Y si ustedes lo ven también así, es de todo el mundo, es así a nivel global. Por lo tanto, en esta preparación deben visualizarse o materializarse los procedimientos de gestión de la crisis ya existente para que sea eficaz. Sabemos que dependiendo de los resultados de posibles contagios en la fase 1 es que va a ser posible abrir una fase 2. Entonces de nosotros depende que esto sea factible. Número 2, en la preparación es identificar al personal en riesgo, porque sabemos que personas con hipertensión, personas que padecen diabetes, lupus o alguna enfermedad crónica, no pueden estar en funciones plenamente. Debemos seguir las disposiciones del Ministerio de Salud a este respecto. Podría ser que estas personas solamente se puedan limitar al trabajo en casa o con ciertas restricciones para no exponerlos. Entonces es bien importante que en esta etapa se levante un censo, ya los empresarios puedan tener la información sobre su personal para tomar medidas en cuanto a eso. Número 2, también se debe en la etapa de preparación, tenemos la creación de protocolos de limpieza y desinfección, que primeramente debe basarse en qué tipo de superficies vamos a limpiar y a desinfectar. Es bien importante establecer la diferencia entre limpiar y desinfectar. Sabemos que limpiar no lleva la minuciosidad ni la profundidad de desinfectar, pero que desinfectar sin haber limpiado es inútil. Es necesario realizar ambas actividades y saber bien clara cuál es la diferencia de cada una de ellas y la importancia que tiene sobre las superficies tan variadas como tiene el transporte público. Número 2, la selección de los agentes de limpieza y desinfectantes debe ser en base a las superficies, en base al tránsito de las unidades, en base a los presupuestos también, porque debemos reconocerlo, hay algunas limitantes de presupuesto, pero no por eso vamos a dejar de estar conscientes de la importancia de una buena selección de agentes de limpieza y desinfectantes. Tercero, debemos definir cuál va a ser las necesidades de las adquisiciones de estos insumos. Debemos estar preparados en esta etapa, dicho sea como redundante, pero se necesita decir, en esta etapa de preparación debemos ver cuáles van a ser las necesidades. Deben hacerse presupuestos, se deben hacer planes, se debe establecer necesidades de compra, incluso de infraestructura un poquito ya más física, como el caso de las mamparas acrílicas o las mamparas plásticas. Debe evaluarse las modificaciones necesarias en las unidades móviles a fin de lograr los objetivos de protección y prevención. Siendo así, en cuanto a la limpieza de las superficies, tanto interiores como exteriores, debemos ser muy, muy cuidadosos y estar conscientes de la gran importancia que esta tiene. Vale la pena mencionar que una de los pilares de la prevención, en este caso, es la formación del personal y lo vamos a ver más adelante, pero aquí es tan importante protegerlos a ellos como protegemos al usuario.
Entonces, el personal de limpieza de las unidades debe estar protegido. Debemos ser respetuosos de las leyes y de los reglamentos de salud y seguridad ocupacional, dado que estas personas van a estar expuestas a una cantidad de químicos y que a la larga podrían afectar su salud. Por lo tanto, vamos a hacer todo lo posible o debemos hacerlo para poder prevenir una enfermedad profesional. En cuanto a la limpieza, dijimos anteriormente que no es lo mismo que desinfectar, pero que es una etapa previa, es una etapa preparatoria para la desinfección. Siendo así, entendemos por limpieza toda acción mecánica, es decir, física, de retirar la suciedad macro, es decir, la suciedad que se ve, como basura, polvo, grasa, y tanta variedad que puede haber de esto. Aquí podemos mencionar el uso de los detergentes, el uso de jabones, el uso de desengrasantes, y aquí nos vamos a auxiliar de insumos como paños, cepillos, recipientes, escobas, mopas o trapeadores, todo lo que podamos utilizar y necesitemos para dejar la unidad tanto interna como externamente limpia. Limpia significa sin suciedad macro, pero aún con potencial contaminación bacteriana o de gérmenes o virus. Cuando hablamos de desinfección, ya estamos tratando de sustancias químicas con la capacidad de destruir los microorganismos. No necesariamente las esporas, porque para eso necesitaríamos esporicidas. Pero dado que lo que estamos combatiendo principalmente es la forma activa de las bacterias, los hongos y los virus, vamos a hablar de algunos de los desinfectantes recomendados por la OMS y también que están presentes en la lista N de EPA, de la Agencia de Protección Medioambiental y de Salud. Pensaría yo que el más factible y el más disponible en nuestro medio es el hipoclorito de sodio, comúnmente conocido como lejía. Y es importante aquí decir que debemos utilizarlo en las diluciones correctas. Es decir, ni tan concentrado porque queremos garantizar la limpieza, pero podemos ir en contra de la durabilidad de las superficies. Por ejemplo, el hipoclorito de sodio sabemos que es una sustancia altamente corrosiva y también muy oxidante. Entonces, en las superficies donde pudiera ocasionar este daño debemos utilizarlo en las concentraciones correctas. Y si nos vamos al otro extremo de utilizar una concentración demasiado diluida, entonces podríamos ser que estemos nada más odorizando la superficie, pero no logrando destruir a los microorganismos, incluyendo a los virus. Por eso se recomienda las diluciones del 0.5 al 1%, que se consigue diluyendo desde 20 a 40 mililitros, es decir, de 2 a 4 cucharadas, extendiéndose la cucharada oficial como 10 mililitros por cada litro de agua. Dicho de otra manera, un litro de agua contiene aproximadamente 8 vasos. Entonces, podemos hacer esa equivalencia como para poder hacer una dilución. Ahora, cuando lo vamos a hacer en cantidades un poquito más grandes, como para hacer la limpieza de toda una unidad, podemos expresarlo por galones, siendo un galón 3.75 litros, casi 4 litros. Podemos utilizar una medida de 75 a 150 mililitros de lejía concentrada como nos la venden los fabricantes. Aclarando que aún la lejía concentrada que nosotros compramos no está al 100%. Generalmente estas
esta lejía viene entre un 5 y un 10% de cloro, según la concentración que podamos visualizar en la etiqueta de los recipientes que el fabricante nos proporciona. Otro de los desinfectantes que tanto la EPA como la OMS han recomendado, tenemos las soluciones de amonio cuaternario de quinta generación. Hay una gran variedad de este tipo de sustancias, pero quise poner, no con el ánimo de hacer propaganda, esta sustancia porque tengo reportes con muy buenos resultados en algunas de las unidades de transporte privado de algunas empresas farmacéuticas que ya lo están utilizando y que además de que logran tener la desinfección, no irrita las vías respiratorias ni la piel de las personas, aunque debemos recordar que todo desinfectante, la mayoría de desinfectantes debe ser aplicado, esperar un tiempo para que accione y luego enjuagar y secar. Así que creo que es importante mencionar que ningún desinfectante es para dejarlo siempre en la superficie, sino que debe ser esperar el tiempo y luego limpiar. Otra de las sustancias también desinfectante, pero sí un poco más irritante y un poco más delicado en su manejo, es el amoníaco o hidróxido de amonio, que sí requiere cuidados un poquito más delicados para evitar una intoxicación del personal. Otro desinfectante muy común, y lo sabemos incluso en los hogares porque lo usamos mucho, es el ácido acético o comúnmente el vinagre blanco. También se puede utilizar para hacer las desinfecciones, pero debemos recordar qué tipo de superficie vamos a desinfectar. Y no porque está por último es menos importante el alcohol etílico al 70% o etanol. También podríamos mencionar el alcohol isopropílico, aunque un poco más difícil de obtener hacia nivel de usuario común, pero también el alcohol isopropílico es uno de los muy buenos desinfectantes. Nuevamente, y al igual como lo mencioné en la webinar anterior, es importante recalcar la advertencia de hacer el mejor uso de los químicos para evitar accidentes o intoxicaciones. Jamás hacer mezclas de soluciones desinfectantes como mezclar lejía con amoníaco, porque producimos reacciones químicas cuyos productos son muy tóxicos. Por ejemplo, podemos hablar de las cloraminas, que son incluso cancerígenas, y por esa razón debemos de tener mucho cuidado. Siendo así, no debemos, por ejemplo, unir alcohol etílico con amoníaco o alcohol etílico con ácido acético. No debemos malinterpretar el uso de estos químicos pensando en que al unirlos voy a potencializar su poder germicida, sino que debemos recordar que son sustancias químicas peligrosas. Están clasificados de acuerdo al Ministerio de Salud y también en base a las normas internacionales del sistema globalmente armonizado a través de la ONU como sustancias MAPEL o materiales peligrosos. Por eso es que se requiere cierta formación, cierta capacitación para su manejo. Y dado que se van a volver mucho más frecuente su uso, el personal debe estar debidamente capacitado e informado. En cuanto a las barreras húmedas como alfombras o paños en la entrada, es importante recalcar que la lejía o el hipoclorito debe estar aplicando cada 2 horas. Ya lo mencionamos anteriormente, pero vale la pena insistir que deben aplicarse estas aplicaciones repetidas para evitar la evaporación del cloro, dado que el cloro es gas y va a tender a secarse por evaporación
y es por eso importante estar aplicándolo cada 2 horas, y estos paños deben estarse lavando por lo menos con una frecuencia de 3 veces al día, de manera que el calzado de los trabajadores y de los usuarios sea desinfectado. También es importante recalcar la importancia de la limpieza de todas las superficies, ventanas, los asientos, las barras donde las personas se sujetan, los asientos, los respaldos. Los asientos deben limpiarse no solamente al frente donde la persona se sienta, sino también el reverso y la parte baja. ¿Por qué? Porque recordemos que la persona que se sienta posiblemente atrás de ese asiento puede toser, puede incluso expectorar, y todo eso puede tener potencialmente peligro de contagio de virus. Entonces, en esta etapa creo yo que donde tenemos que hacer mayor conciencia con el cuidado que lo hagamos, con el cuidado que realicemos esta tarea de la limpieza y la desinfección de las unidades. De esto depende la salud de toda la población, y ya como ya lo vimos, es un 80% la proporción de la población que va a hacer uso o hace uso del transporte público. Por eso es que debemos tener como mayor conciencia de la importancia de esta etapa. ¿Cada cuánto lo vamos a hacer? ¿Con qué frecuencia lo vamos a hacer? Bueno, pues se recomienda que esta limpieza y desinfección, tanto de las superficies internas como externas de las unidades, deba hacerse 3 veces al día, es decir, al inicio del recorrido, a la mitad, es decir, al mediodía, tal vez en el momento de la pausa del almuerzo se pueda dedicar a la limpieza también de la unidad, y al final de la jornada es importante que los buses, los taxis, los microbuses se queden limpios, deben quedar limpios y desinfectados para evitar los posibles contagios. Y también es conveniente realizar una desinfección de las superficies táctiles, hablando de los pasamanos, las puertas, las perillas y las ventanas después de cada recorrido. Por ejemplo, en este caso se podría hacer con paños con hipoclorito o con paños con etanol, de manera que entre un recorrido y otro se pudiera reducir la carga viral o la carga de gérmenes, de manera que pudieran entre una ruta un recorrido a otro, las personas, los nuevos usuarios tengan, digamos, la mínima posibilidad de contaminarse. Es importante no dejar de lado ninguna de las superficies, porque el peligro es que este virus del COVID es altamente contagioso. Es increíble cómo se han hecho evaluaciones de puede durar de horas a días, incluso en las superficies plásticas, en las superficies metálicas, en el vidrio, en el cartón. Por lo tanto, ninguna medida va a ser extrema, ninguna medida va a ser exagerada. Aquí es importante tomar mucha conciencia de lo que estamos hablando y de la importancia que tiene que hagamos un buen trabajo de limpieza y desinfección de las unidades. También esto incluye los tableros que el conductor va a utilizar. Es importante que el conductor esté protegido. Ya vamos a hablar más adelante del equipo de protección personal, pero el conductor debe también extremar las medidas para protegerse y limpiar su entorno de trabajo, es decir, su tablero, su ventana, el timón y todo lo que le rodea, ya sea con un paño con etanol al 70% o bien con una solución de amonio cuaternario de 5ª generación y debidamente protegido. Ahora bien, algo que sí se está usando en muchas otras naciones y con muy buenos resultados son las barreras físicas o mamparas para evitar que el conductor tenga contacto y que el distanciamiento
físico sea realmente efectivo. En el caso del conductor juega un gran papel, puesto que la mayoría de los usuarios abordan en la puerta delantera y eso lo hace como fácil contacto con los demás, y por esa razón es importante proteger a nuestros conductores debidamente, tanto con el equipo de protección como con las barreras acrílicas o plásticas que se puedan instalar a fin de evitar o disminuir el riesgo de contagio. Otro de los ejes principales de la desinfección es en las llantas. Sabemos que el virus puede permanecer en el asfalto por días. No hemos llegado todavía a lo que otros países ya realizaron, como el lavado de calles. Sin embargo, es bueno puntualizar que es importante la limpieza de los exteriores de las unidades, tanto como las llantas. Aquí tenemos que ser enfáticos que debemos utilizar no solo un rociado, tenemos que hacer un cepillado de las superficies, debido a que la rugosidad de las superficies de que estamos hablando es alta, y por esa razón necesitamos un cepillo, necesitamos algo que friccione y pueda hacer llegar hasta las últimas superficies al agente detergente o al desinfectante. También es importante que se limpien los pisos y el pavimento de las terminales, porque si desinfectamos y limpiamos las unidades móviles, pero el terreno o la calle o pavimento dentro de las terminales sigue estando sucio, entonces va a ser contraproducente y los efectos van a ser muy bajos respecto a lo esperado. Entonces es importante también en esta etapa de preparación planificar la frecuencia y la logística que se va a seguir para hacer la limpieza de del pavimento y de la calle dentro de las terminales o estaciones. Otro eje importante es la toma de temperatura. Es importante que toda terminal o todo punto de buses cuente, y si es posible con cada unidad, que cuente con una persona capacitada que esté tomando la temperatura en el momento del abordaje de los usuarios, para que una vez detectado un posible paciente que ya esté con síntomas de elevación de temperatura, pueda ser separado del resto de los pasajeros, y el personal debe estar capacitado para explicar de manera amable, para que no se sientan, digamos, relegados, sino que al contrario debe expresársele a este usuario que es necesario que esta persona se quede en casa si es la detección es en el momento de salida de su casa para ir al trabajo. Si está ya con un síntoma de elevación de temperatura, que regrese a su hogar, se reporte como enfermo, para que se sigan todo el protocolo de atención a este paciente. Y es importante aquí puntualizar que la dirección en la que debe colocarse este dispositivo es solamente en la frente, no en los ojos. Acá hay que prevenir un daño visual, dado que el láser que contiene o que utiliza o opera este dispositivo es altamente potente, tanto que cuando se dirige a la frente puede llegar incluso a la base del hipotálamo, que es donde ejerce su acción de detección de temperatura. Por lo tanto, no debemos hacerlo directamente a los ojos. Entonces, aquí es importante también señalar la gran importancia que tiene la higiene personal. El rubro del transporte no es el único que maneja papel moneda, sino que ya sabemos que hay los negocios, los bancos, las agencias donde hay transacciones comerciales, las personas están en un alto movimiento y rotación de dinero.
Por eso que creemos que debemos mencionar que esto no es imposible, aunque algunas personas lo ven como difícil por el hecho de no tener los baños a disposición, pero podemos hacerlo si nos esforzamos, podemos ser creativos y poder garantizar el lavado de manos, porque es importante. Incluso ayer oía una ponencia que hablan de lavarse las manos antes de tocar el dinero y después de tocar el dinero. ¿Por qué? Antes, porque podemos nosotros ser los portadores del virus cuando hemos tosido o cuando hemos manipulado una superficie contaminada y contaminar el dinero que tal vez no lo tiene. Por lo tanto, es tan importante lavarse antes como después. En los casos, por ejemplo, si ya están en ruta y no se pueden, los empleados no pueden lavarse las manos con agua y jabón, es importante el uso del alcohol gel. Y debemos decirlo aquí, así debemos estar conscientes de que el alcohol va a desinfectar en el momento que haga contacto con la piel. Por tanto, si hemos hecho aplicaciones repetidas del alcohol gel, los agentes viscosantes del alcohol gel pueden formar una capa que evita que el nuevo alcohol, la nueva aplicación haga su efecto desinfectante en directamente en la piel. Por lo tanto, es necesario, aunque estemos usando alcohol gel, es importante luego hacer uso de un lavado de manos en cuanto se pueda. Aquí tenemos que ser enfáticos, nuestra cultura debe cambiar. Anteriormente posiblemente no estábamos acostumbrados a lavarnos con tanta frecuencia, pero hoy creo que vale la pena nuestra salud, nuestra vida y la vida de los demás. Vale la pena que modifiquemos nuestra cultura y nos volvamos más limpios, ¿verdad? Siguiendo con la etapa de preparación, es importante que el personal haga una revisión de los stocks y la disponibilidad de equipos. Ya vamos a hablar más adelante de qué incluye esta revisión de los equipos. La revisión de los stocks y la disponibilidad también de los suministros esenciales de protección del equipo de protección personal, como por ejemplo mascarillas, lentes, caretas faciales, los productos de limpieza y desinfección. Todo eso tenemos que hacer una preparación de stock, es decir, ver cuáles van a ser las necesidades por ruta, por empresa, por gremio, de lo que estemos hablando. Es importante que los directivos en esta etapa de preparación antes del 7 de julio visualicen todas las necesidades que se van a tener, tanto de insumos, de equipos como de desinfectantes. Y luego planificar, es decir, planificar cómo se va a realizar su distribución, cómo se va a planificar la recarga o la compra oportuna de todas estas de todos estos insumos. Entonces, esta es la parte en la que nosotros debemos ser visionarios y debemos extremar las medidas. Es decir, no irnos por el mejor precio, que el que sea más barato, sino que el que realmente se necesite y que sea de la calidad necesaria para evitar el contagio de nuestros empleados, de los usuarios, incluso podría ser hasta de las familias de ellos, porque recordemos que cada empleado tiene un hogar y cada uno de los empleados va a su casa todos los días. Y dependiendo de qué tan bien se ha protegido esta persona, que vamos a evitar el contagio de nuevas familias. Dado que este virus es altamente contagioso, debemos extremar las medidas, especialmente cuando nos colocamos el equipo de protección, como cuando lo retiramos. Se dice que las personas están en aún más riesgo de no haberse protegido en el momento de quitarse, de retirarse la mascarilla o el momento de quitarse los guantes. Debemos evitar ante todo el tocar la parte externa de estos implementos. Es decir, cuando se retire la mascarilla es importante tomarla de la parte plástica y no la parte frontal de la mascarilla, puesto que esta es la parte que puede estar contaminada. Lo mismo los lentes, deben planificarse, digamos, los protocolos de lavado de los lentes,
El lavado de las caretas también es importante. Al retirarse los guantes es importante no tocar las superficies que han estado en contacto con posible contaminación, sino que hacerlo de tal manera que el guante sea retirado sin tocar la parte externa. Hay formas que están también en los tutoriales que pueden ser consultados y de esa manera evitar el contacto con la superficie externa del guante. En cuanto también a la etapa de preparación, se incluyen todas las modificaciones organizacionales que puedan hacerse, como por ejemplo, proporcionar las instalaciones separadas para el personal de control, es decir, las personas que están en cabina y están tomando los tiempos de turno o de ruta. Es importante que ellos también estén protegidos porque son posibles pacientes en caso que no se protejan. Y debe también en esta etapa elaborarse un inventario de todas las instalaciones y las unidades, así como la calificación del personal. Tenemos que llevar un control de las personas que están siendo capacitadas. También tenemos que hacer una revisión de las licencias y las renovaciones posibles de los documentos. En esta etapa debemos prever que un chofer o un conductor no se quede sin poder trabajar por el hecho de que no tiene una refrenda o una licencia renovada. De esa manera podemos evitarnos en esta etapa tan importante contratiempos a futuro. Otra de las partes importantes de la preparación es revisar los planes de mantenimiento de los equipos. Es decir, en esta etapa tenemos que estar haciendo las revisiones de todas las unidades que han estado un tiempo paralizadas y que necesiten, digamos, un buen mantenimiento, engrase, cambio de los insumos, cambio de filtros, baterías, llantas, toda la parte del equipo que se necesite mantener. Y así también identificar todo el stock de repuestos o insumos que se deban adquirir a tiempo y evitar los inconvenientes de cada una, de darle de baja a las unidades ya cuando estemos en la etapa 2, primero Dios, que resulte todas las medidas que se están tomando en la etapa 1 para poder pasar a la 2. También es importante señalizar que todos los empleados deben estar debidamente informados y mantener la comunicación con el personal. Cada disposición que se vaya emitiendo debe ser conocida por cada uno de nuestros trabajadores y seguir las comunicaciones relacionadas a las autoridades responsables, es decir, mantenernos con las indicaciones del Viceministerio de Transporte y acatar esas disposiciones sabiendo que son por el bien de nuestra población. Acá es muy probable también que se pueda visualizar el recurso del servicio reducido y por lo tanto estar preparados pues para un posible plan B en caso que la fase 1 tenga aumentos, que Dios no lo quiera ni nosotros, tenga un aumento de contagios. Entonces hay que estar preparados para todo. También es importante señalizar la disponibilidad del personal si es demasiado baja. Entonces también para poder mantener esta operación regular, entonces debe reducirse toda la red. Aquí tengamos que es importante planificar turnos o rutas, es decir, establecer una frecuencia de circulación que garantice el distanciamiento social de los usuarios, pero no por eso desabastecer, digamos, el recurso del transporte para la población. Y siendo así, debe hacerse un esfuerzo para capacitar a todo el personal, a partir de los gerentes, jefes y supervisores de cada línea o cada departamento debe coordinar la capacitación del personal para garantizar que todos estén debidamente informados. También el uso del equipo de protección personal debe ser otorgado o dado a los trabajadores de manera que ellos no solamente tengan el equipo, sino sepan cómo usarlo. Deben saber cómo colocarlo y cómo retirarlo. Y llegamos aquí a la parte final de la presentación con las medidas preventivas
que los usuarios de transporte público deben considerar en la reapertura fase 2. Se basa en 3 ejes: mantener el distanciamiento social, utilizar el equipo de protección también durante todo el trayecto y las desinfectantes para manos, y no utilizar los buses donde se vea aglomeración. Y en ese sentido es importante que sigamos las indicaciones que se nos dan, como la primera: si no tenemos que salir a hacer nada, no salgamos. Si podemos hacer uso del transporte privado, mejor. Pero si no y tenemos que utilizar una unidad móvil, pues ni modo. Tenemos que tomar todas las prevenciones necesarias que vamos a puntualizar más adelante. En este sentido, quiero recalcar que el esfuerzo no es solamente del Estado, sino también las universidades están haciendo su aporte al respecto de informar a la población de cuáles son las medidas de vestimenta, de uso de mascarillas, las recomendaciones para las mujeres: utilizar el pelo recogido, utilizar los paños desechables y la manera correcta de descartar estos insumos, la forma en que se debe toser en el codo y no en las manos, las medidas que debemos, por ejemplo, tomar al haber manipulado antes o después el dinero, la importancia del lavado de manos, así como la insistencia de no tocarnos la cara, especialmente si no tenemos las manos limpias. Es también importante decir que hay algunas recomendaciones sobre el uso de las mascarillas. En general, se dice que las mascarillas más efectivas son las mascarillas N95 o KN95. Sin embargo, tengo entendido de que los precios se han elevado tanto que a veces no pueda ser accesible para algún sector de la población, pero es bueno añadir acá que también se pueden utilizar las mascarillas quirúrgicas, las mascarillas que normalmente vemos que son de color. Las tenemos acá en la tercera posición de esta visual. ¿Y por qué es importante utilizar la mascarilla? Porque de esa manera evitamos que las partículas de saliva que nosotros emitimos puedan contaminar a otra persona, y también evitamos con el distanciamiento social que otras personas nos contaminen. También debo señalar que las mascarillas no se deben lavar. Si las mascarillas se lavan, se dañan los filtros. Si nosotros entendemos por mascarillas desechables como una mascarilla que se debe usar solamente una vez, o un día, y posteriormente debemos descartarlas, no lavarlas, y siempre que las manipulemos, tanto antes como después de manipular la mascarilla, debemos lavarnos las manos. Lo mismo sucede cuando usamos guantes, debemos utilizarlos y cuando nos los quitemos, los retiremos, tener el debido cuidado y posteriormente lavarnos las manos. Acá hay el punto focal de evitar el contagio es mantener el distanciamiento físico y también del usuario sentado. Debemos evitar las aglomeraciones en los puntos de abordaje, porque si no mantenemos esa separación, cualquier otro esfuerzo se va a ver reducido, dado que el distanciamiento social es una de las principales formas de evitar el contagio. Entonces, en las visuales les he querido compartir la forma en la que no se debe hacer y la forma en la que sí debe hacerse. Entonces, es importante mantener el espacio de 1.5 o 2 metros, inclusive cuando estamos sentados. Así que es importante que el comportamiento del usuario se vea modificado a favor de su salud y a favor de la salud de los demás. Cuando se regresa después de haber estado en una unidad móvil, o también cuando se ingresa al autobús, es importante que el usuario respete las disposiciones, como permitir que se le tome la temperatura, el uso adecuado del EPP. También en el momento de hacer uso de las barreras húmedas para el calzado,
hacerlo con el debido tiempo. Debemos permanecer y friccionar los zapatos por lo menos 30 segundos para permitir que el desinfectante haga su efecto. Mantener el uso del alcohol gel en las unidades móviles. Si las personas tienen su propio alcohol gel, deben utilizarlo tanto antes de abordar como después de abordar. Y mantener en todo momento la distancia física. Si una persona se acerca demasiado a nosotros, pues nosotros debemos de retirarnos y evitar el contacto muy arriesgado. También es importante la desinfección de las pertenencias de cada persona, de las superficies que toca, y en ese sentido debemos extremar las medidas, por ejemplo, con los celulares. Se recomienda que en el autobús no utilice celular porque al sacarlo conversa, emite partículas de saliva y uno de los dispositivos que más pueden favorecer a la contaminación, aparte del dinero y las superficies, es el celular. Así que cuando las personas también estén en su momento de receso o almuerzo, ya sea los trabajadores del transporte como los usuarios, mantener el distanciamiento físico, utilizar utensilios personales, no intercambiarlos, especialmente el depósito para el agua, no la debemos intercambiar, y utilizar siempre una bolsa plástica para descartar las mascarillas y guantes. Aquí quiero ser enfática con todos los oyentes para que dispongan siempre de una bolsa. Ya esa costumbre de botar, donde quiera que estemos, botar la basura ya no debe seguir, no puede seguir. O sea, depende de eso nuestra salud y nuestra vida. Por lo tanto, es importante mantener una bolsa. Es tan común recordar los tiempos en los que personas estando dentro de la unidad móvil iban descartando bolsas de lo que iban comiendo, pañales desechables, toallitas de limpieza, lo que fuera, todo se miraba salir por las ventanas de un autobús. Pero esa es la cultura que ya no debemos mantener, al contrario, debemos erradicarla. Yo quiero dirigirme en este momento a todos los que nos escuchan y que sean multiplicadores de esta información. Cuando descartemos mascarillas y guantes, debemos recordar que son foco de infección. Por lo tanto, no pueden desecharse en la calle, en la acera o en el piso, porque son foco de contagio. Entonces, debemos hacer el mejor uso de bolsas plásticas para sellar estos desechos. Y las disposiciones que ya conocemos, si tenemos ya síntomas o tenemos estornudos, secreciones, debemos hacer el mejor uso de paños desechables o papel toalla, pañuelos, siempre y cuando sean desechables. Toser o estornudar en el interior del brazo, no con la mano, para evitar contagiar. Y cuando los usuarios regresen a casa, deben recordar que deben evitar el contacto con los miembros de su familia, dado que vienen de la calle y pueden ser portadores del virus. Desinfectarse el calzado con las barreras húmedas con lejía en su hogar, y desinfectar todas las pertenencias que lleven consigo con alcohol. Posteriormente, quitarse la ropa, lavarla con detergente y abundante agua, ducharse con abundante agua y jabón y lavarse el cabello, porque está demostrado que el cabello puede portar el virus. Entonces es necesario lavarnos, y en caso que, dado que en algunos lugares no hay el servicio de agua necesario, pues por lo menos lavarse con agua y jabón las partes expuestas, los brazos, la cara, el cuello, las manos muy bien lavadas, friccionarse, porque lavarse no es solamente mojarse. Entonces es importante agradecerles a todos la atención que me han brindado, y la oportunidad también al Ministerio de Economía y a la Universidad Alberto Tomás Ferrer de poder haber contribuido en algo con este esfuerzo que es de todos, que no es solo del Estado, no es solamente de las empresas, es de todos, porque la nación somos todos, y por lo tanto debemos cuidar uno de otro, sabiendo que
De eso depende nuestra vida y nuestra salud. Así que muy buenos días y muchas gracias. Agradecemos a la maestra Ana María Valencia por el desarrollo de este webinar. Consideraciones en el uso del transporte público en tiempos del COVID-19. En estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas que han sido enviadas por las personas que han formado parte de este webinar. A continuación, mi compañera del equipo estará dando una lectura a las preguntas que se nos han enviado bajo la metodología, una pregunta para su posterior respuesta. Gracias. Uno de los asistentes desea conocer si es necesario que los motoristas utilicen guantes. Sí, fíjese que hay diferentes opiniones. Hay personas que dicen que el uso del guante puede crear una falsa confianza de limpieza. Pues desde ese punto de vista, algunas personas prefieren no utilizar los guantes, dado que la persona al quitarse el guante puede creer que por haberlos usado tiene sus manos limpias. Por el contrario, encontraremos opiniones como las de si es necesario para no exponerse, por ejemplo, dado que ellos van a manipular dinero. Yo diría que es importante hacer el uso combinado de la desinfección con alcohol gel, el guante y el lavado de manos con jabón y agua posteriormente al retiro de los guantes. Entonces, si nosotros podemos hacer esa combinación, es importante entonces decir que vamos a poder estar como ampliando el espectro de la prevención y garantizando mejores resultados. Yo diría que en caso que no sea posible utilizar los guantes, debemos hacer primeramente el lavado de manos, número 2, la desinfección con alcohol gel, y si tenemos los medios como para poder proveer guantes a los conductores, al igual que los otros empleados, pues hagámoslo, pero es importante recordar que al retirarnos los guantes no debemos tocar la parte externa de ellos. Es decir, que debemos retirarlos de manera que la parte interna sea la que quede al lado de donde vamos a manipular el guante, y lo mismo el segundo guante debe ser quitado levantando la parte digamos, de la muñeca, levantándola para poder dar vuelta. En el momento en que damos vuelta al segundo guante, un guante atrapa al otro, es decir, quedan unidos los dos guantes y de esa manera descartarlos a una bolsa bien sellada. Nunca tocar la parte externa del guante. Y posterior al retiro, lavarnos bien las manos. No pensar que porque tuve guantes no estoy contaminado, sino que pensar puede haber quedado un virus ahí y ese ser el causante de una enfermedad. Entonces, esa sería mi respuesta. Muchas gracias, licenciada. La siguiente pregunta indica: ¿cómo se puede reducir el riesgo de los conductores al estar expuestos al contacto de muchas personas, sobre todo al hacer cobro de sus servicios? Sí, correcto. Vaya, primero que todo, el distanciamiento no es solamente de los usuarios entre sí, sino que también de los usuarios al conductor. En este caso, se puede hacer el uso de las mamparas acrílicas o las mamparas plásticas para no solamente exponer la mano, que sería la mano que recibiría el dinero, y después de cada recepción, digamos, del dinero, en medio del trayecto, el conductor debe desinfectarse con el alcohol gel que debe tener ahí a la mano, para que cuando él toque el timón de la unidad no lo contamine, porque si no, cada vez que él toma el dinero, él estaría contaminando. Entonces, es importante que él mantenga un paño húmedo con alcohol para estar limpiando el timón, estarse limpiando con alcohol gel las manos o con alcohol, solución de alcohol etílico, de esa manera evitar contaminarse.
pero sí es importante el distanciamiento. Ahí también él debe siempre portar su mascarilla, él debe portar siempre la careta facial para evitar salpicaduras. Y recordemos que la formación, o sea, debemos formar a nuestros conductores, debemos capacitarlos en todos los aspectos, en el trato al usuario, el distanciamiento social, también el cuidado personal, el lavado de manos frecuente, no solo antes de comer o solo después de ir al baño, sino es tantas veces sea necesario que ha tocado el dinero. Que va a ser difícil, no lo creo. Yo pienso que todo es que le demos lugar, importancia a cada cosa. Por ejemplo, el dinero siempre ha sido fuente de contagio de muchas enfermedades. O sea, ya todos sabemos que el dinero pasa de mano en mano y sabemos que puede estar contaminado no solo con virus, que puede tener bacterias, E. coli, salmonella, pseudomonas, lo que sea. Puede tener hongos, o sea, el dinero, debemos decirlo, puede ser una fuente de contagio potencial, pero lo importante es lavarnos, porque lamentablemente no podemos dejar de usar el dinero. Sin embargo, si se pudiera, en este caso, implementar un sistema de pago a través de tarjeta, así como lo tenía o lo tiene el Citrans, que se compra la tarjeta y entonces el cobrador, el conductor no tiene que manipular dinero, sino usar nada más los controles de la tarjeta, sería fabuloso, pues. Si se pudieran colocar ese sistema en todas las unidades, sería algo que se debería evaluar en esta etapa de preparación. Todo este tiempo lo debemos de usar como una inversión de tiempo y de esfuerzo y de recursos para garantizar que la fase 2 va a ser posible. Pienso que esa podría ser mi respuesta. Muchísimas gracias, licenciada. La siguiente pregunta indica cómo debería ser la distribución de personas dentro de las unidades de transporte para poder mantener el distanciamiento, ya sea en taxis o buses. Ok. Bueno, básicamente debemos de manejar el término del metro, de 1,5 metros, máximo 2. Yo ahorita no estoy informada exactamente qué distancia tiene en un bus grande, de ese que tiene capacidad de 50 personas, cuál es la distancia exacta entre un asiento y otro. Desconozco, pero eso es lo que ellos podrían hacer en esta etapa de estar haciendo esas mediciones. He visto en otros países que señalan, es decir, colocan la prohibición de uso de un asiento para que la persona sepa exactamente cuál es el único lugar donde puede sentarse. De hecho, sabemos que no se permiten personas de pie, no se permiten las aglomeraciones, sino una separación de mínimo 1,5 metros. Sí he visto que la distribución de asientos no deben de hacerse de manera continua, sino de manera alternada. Y en esa alternancia, evitar la ubicación de las personas en la parte externa de la fila. ¿Por qué? Porque cuando una persona aborde o baje de la unidad, va a pasar por el pasillo, obviamente, y entonces la persona va a estar en contacto más cercano con la persona sentada. Entonces, es importante aquí tomar las mediciones, o sea, empezar a medir las distancias que hay en los asientos de manera que podamos garantizar por lo menos 1,5 metros. Lo fabuloso serían 2 metros para poder distribuir los asientos y poder señalizar, si es posible, cuáles no deben utilizarse y cuáles sí. Entonces, no sé si, quiero ver, voy a ver si puedo retroceder. Lo que debemos evitar es esto, la forma que ya estamos acostumbrados a proceder, a sentarnos o a ubicarnos en las unidades. Esa es la parte que debemos de
evitar, porque las personas van a entrar en contacto una con otra y sí se van a exponer. Tanto los usuarios como los empresarios tenemos que cambiar de mentalidad y tenemos que tratar la manera de hacer el esfuerzo máximo para reducir la posibilidad de contagio. Muchas gracias, licenciada. A continuación daré lectura a la última pregunta de esta mañana. ¿Qué responsabilidades tienen los dueños de transporte público en relación a todas las medidas mencionadas? La responsabilidad es grande. Si nos basamos en el hecho de que el transporte público moviliza al 80% de las personas en una nación y especialmente El Salvador, podemos más o menos evaluar cuál es la gran responsabilidad que tenemos. Y aquí quisiera yo ser bien puntual porque sabemos que al igual que todos los gremios, al igual que todos los rubros, han sufrido pérdidas. No solo ellos, o sea, solo piense, por ejemplo, el caso del gremio de médicos, de enfermeras, todo el personal de salud que no solamente está pagando el precio del esfuerzo que está haciendo por atender a todos los enfermos, sino están pagando hasta el precio de sus vidas. Hay personas que están enfermas, hay personas que ya han sido contagiados y eso nos debe hacer como más conscientes de la responsabilidad que todos tenemos. Ahora, como empresarios y de acuerdo a la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo, ellos, al igual que todo empleador, son responsables de la seguridad y salud de su personal. Eso es ley, o sea, eso es aquí y en todas partes del mundo, porque la OIT lo establece a través de los convenios con las naciones y con los gobiernos. Todo empresario, todo empleador es responsable de la salud y seguridad de su empleado. Ahora, con respecto a los usuarios, recordemos que el usuario por necesidad va a optar por el uso de la unidad móvil si en caso no tiene manera de transportarse. He visto lugares como España, he visto lugares como, más que todo, ciudades europeas que han hecho recomendaciones a los usuarios de mejor utilizar bicicletas o motocicletas para evitar el uso del transporte público. Sin embargo, nosotros como nación tenemos esa debilidad, pues que por decirlo así, que no estamos acostumbrados pues al uso tan frecuente de esos medios, pero debemos tener conciencia de que la responsabilidad es compartida. Si bien es cierto, no son los únicos responsables, pero sí de una buena parte. Ya vimos, quiero que vayamos vamos a esto para que seamos conscientes de qué grande es la responsabilidad. Al igual que hay un riesgo de ir a un hospital, como hay un riesgo de ir a un banco o como de ir a un supermercado, también hay riesgo de utilizar el transporte público, ya sean taxis o Uber, transporte así interurbano, así como microbuses. En todos esos medios hay un riesgo. Ahora, en seguridad y salud ocupacional se habla de un término de evaluación de riesgos. Entonces, las evaluaciones de riesgos también es una responsabilidad que la tiene el empleador. En este caso, el empresario de buses debe evaluar los riesgos que tiene en su unidad, en la base donde están las unidades, el personal que está ahí debe evaluar ese riesgo. Y también se maneja el término de que no es posible eliminar los riesgos, que eliminarlo es como una utopía. Sin embargo, sí se habla de una reducción
es decir, una minimización del riesgo. Entonces, para eso es que nosotros tenemos que, y también los empresarios, hacer en esta etapa la preparación de todo lo que va a requerir en la etapa 2. Que vamos a tener que hacer un esfuerzo, sí, todos lo estamos haciendo. Los médicos lo están haciendo. Los profesionales de otros rubros también lo están haciendo. Es decir, todos estamos pagando un precio. Y ese precio creo yo que bien lo vale nuestra salud y nuestra vida. Se pueden, digamos, los empresarios en este caso y los trabajadores del transporte público se pueden, pienso yo, abocar al Ministerio Viceministerio de Transporte para dialogar estas cosas. Esto es hablar, digamos, de cómo elaborar estos protocolos, de cómo rediseñar su forma de trabajo, digamos, las rutas, los recorridos, la reducción, por ejemplo, de distancias o la frecuencia con la que se establezcan los recorridos para poder, digamos, cumplir con las responsabilidades como los dadores del servicio, pero también salvaguardando sus necesidades de ingreso, puesto que el transporte es una empresa, pues es una forma de vida para tanto los trabajadores como para ellos. Entonces, de manera resumida, yo diría que la responsabilidad, si es grande con sus empleados y es grande con sus usuarios. Gracias, licenciada. Muchas gracias. Entonces, a ustedes, gracias por su atención y gracias por la oportunidad de aportar un granito de arena en este esfuerzo. Gracias, licenciada. Antes de cerrar este webinar, quisiéramos recordarles que en la casilla de preguntas y respuestas encontrarán también un link en el cual ustedes pueden realizar la evaluación del evento impartido. De igual manera, recibirá un correo electrónico para realizar la evaluación para que nos retroalimente y podamos incluir sus solicitudes y observaciones. Asimismo, poderles de esa manera invitarles a próximos webinars. Agradecemos a la maestra Valencia nuevamente por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de este webinar, en el cual ha impartido contenido que ha sido de suma importancia para conocer más sobre la aplicabilidad del tema. De igual manera, les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar e invitarlos al siguiente que realizaremos el día viernes 19 de junio a las 8 de la mañana, el cual será impartido por la licenciada Carmen Bueno, representante de la OIT. Y el tema del webinar será herramienta de 10 pasos para un retorno al trabajo seguro y saludable en tiempos del COVID-19. Los esperamos en nuestros próximos webinars que estaremos realizando en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Damos por finalizado este webinar. Que tengan todos muy buenos días y feliz Día del Padre.